Solamente van a salir los niños a sus clases, por favor. Y los demás nos quedamos hoy aquí. Muchos jóvenes están presentando sus exámenes a la media superior o a la profesional, entonces van a faltar algunas familias y hay hermanos que están enfermos, entonces vamos a estar orando también por ellos. Gracias a Dios. Ya estamos, ¿verdad, jóvenes? Jenny, ya estamos, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, vamos a ir a Ezequiel capítulo 33, verso 13. Y hoy voy a hablar acerca del rebaño del Señor. Y aunque voy a hacer un contexto antes sobre el capítulo 33, realmente habla del rebaño del Señor en el capítulo 34, pero desde el 33 va a estar hablando acerca de los atalayas, mensajeros o voceros de Dios que dan la alarma. Pero en el capítulo 33, verso 13, Dios está hablando a Ezequiel para que le hable al pueblo y le dice: cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él, confiando en su justicia, hiciere iniquidad, o sea, deja de hacer su justicia, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Parece que el Señor condicionara aquí la vida a la obediencia del hombre. Pensaríamos que es el hombre entonces quien decide finalmente la vida o no. Sin embargo, es Dios que, habiendo llamado a su pueblo, habiéndole dado vida primeramente, le pide vivir en esa obediencia. O sea, el Señor ya lo salvó, ya lo rescató. Y el Señor va a estar mostrando su justicia con aquel que oye o con el que deja de oír la palabra de Dios, que obedece o deja de obedecer. En el capítulo 33, verso 14 y 15, dice: y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de vida, no haciendo iniquidad. Me detengo ahí. Era un hombre que hacía todo lo malo, pero cuando escucha ese llamado de Dios que está enviando por el profeta, por la atalaya, por el mensajero, escucha la voz de Dios y deja de hacer lo malo, y dice: ya no sigue haciendo iniquidad, restituye todo, vuelve u obra con justicia en obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el verso 15? Vivirá ciertamente y no morirá. Y para iniciar quiero preguntar esto acerca del rebaño del Señor, acerca del pueblo de Dios. ¿Es justo Dios en su actuar o no? Porque la gente o la humanidad acusa a Dios de injusto, porque Él castiga o porque Él da vida. ¿Por qué a este sí y a este no? No vamos a entrar en ese dilema que está en Romanos. Sin embargo, si nosotros leemos hasta donde hemos visto, Dios está diciendo o advirtiendo: si el injusto, el impío, deja de vivir de esa manera y vive en obediencia a Dios, ¿qué sería lo justo? Que tenga vida. Pero dice: si yo llamé a uno y vive en justicia, pero se olvida de esa justicia y empieza a cometer todo el pecado que yo le dije que no cometiera, todo lo bueno que según él había hecho no le será tomado en cuenta, sino que morirá por su pecado. ¿Es justo Dios o es injusto? Es justo, más porque lo está advirtiendo, ¿no? Y nosotros decimos en México: sobre aviso no hay engaño. Quiero leer el capítulo 33, verso 12 en la segunda parte y luego estaremos orando. Dice: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su mal camino. Entonces no está diciendo que Dios no ve, sino Él conoce si el hombre deja la justicia
o aún si el hombre verdaderamente está arrepentido y el Señor le da vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En esta hora queremos que al abrir tu palabra nos estés preparando. Hemos visto este periodo donde tú estás hablando acerca de juicio, juicio para las naciones, pero llegas a este punto donde es juicio para tu pueblo, y llegando al capítulo 34 es juicio dentro de tu mismo pueblo para el rebaño tuyo, y cómo dentro de ese rebaño habrán algunos que parecen ser corderos tuyos, pero no lo son. Y por eso, Señor, pedimos que seamos inteligentes, seamos espiritualmente abiertos, dispuestos a entender tu voz, a sentir ese llamado tuyo, la reprensión tuya, o también el consuelo tuyo y el amor tuyo. Que nosotros sepamos, Señor, que nos estás hablando el día de hoy como tu pueblo, como tu rebaño. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y hablábamos entonces de la justicia de Dios. Dios es justo o es injusto. ¿Y por qué tocamos este punto? Porque en el capítulo 33, verso 17, el pueblo estaba diciendo, por eso expuse primero esa premisa, vemos que el actuar de Dios y la advertencia es justa, pero el pueblo decía, Dios es injusto. En el capítulo 33, verso 17, dice, luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. ¿Qué decían ellos? Dios no es recto, Dios no es justo. ¿No es cierto que nosotros le reclamamos a Dios? ¿O alguno no le ha reclamado a Dios? Pero luego le reclamamos a Dios, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué me falta esto? La humanidad le reclama a Dios, ¿por qué hay niños con hambre? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿O no? Culpamos a Dios de lo que estamos pasando, de lo que pasa a la humanidad. Sin embargo, en el mismo verso 17 que nos dice la siguiente parte, pero el camino de ellos es el que no es recto. Si ustedes están diciendo que Dios no es recto, pero no, ustedes no son rectos. Había una canción de hace muchos años que decía, dímelo Dios, quiero saber por qué hay hambre en la tierra. Y recuerdo que después de muchos años hubo un hermano, bueno, antes era cantante pagano y luego conoció al Señor, Ricardo Sherato, y él escribió una canción. Dice, ¿por qué preguntarle a Dios por qué hay hambre en la tierra? Si la razón somos nosotros, que no hemos escuchado la voz de Dios, no hemos atendido a tus mandamientos. No los mandamientos de Dios decía que el hijo respete al padre, a la madre. No decía que no abuse de la mujer, que no viole. No decía que fuera justo en el pago a sus empleados. No decía o no dice la palabra de Dios que aún se deje reposar la tierra un año después de 6 años de trabajo. O sea, la palabra de Dios nos hablaba del cuidado de toda la creación de Dios, de el tener una buena relación. Aún decía de la autoridad que no fuera injusta con el pobre, no hiciera más por el rico y menospreciara al pobre, que fuera justo con la viuda, con el huérfano, con los extranjeros, o sea, con los migrantes. Y vemos todo esto hoy porque hemos olvidado el camino del Señor. Los que no somos rectos somos nosotros. Y en el capítulo 33, verso 18 al 20, Dios vuelve a dar la razón por qué está juzgando. Dice de esta manera, cuando el justo se apartara de su justicia e hiciere iniquidad, ¿qué dice, hermanos? Morirá por ello. ¿Por qué? Porque se apartó de la justicia. Verso 19, cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, ¿qué dice? Léalo conmigo, vivirá por ello. Es sencillo, ¿no? La premisa es sencilla, la respuesta es sencilla. Entonces, ¿dónde está la injusticia de Dios? La injusticia para el hombre está en que el hombre quiere que Dios haga lo que a él le parece. Que aunque yo no obedezca a Dios, que aunque viva en rebeldía, Dios cumpla mis deseos. Sin embargo, Dios es justo. Y así como es justo al bendecir, también es justo al juzgar y castigar. Y dice en el verso 19 al final que leímos, cuando entonces el hombre hace según el derecho, aunque antes era injusto, que dice, vivirá
por ello. ¿Y qué queremos nosotros? ¿Morir o vivir? Vivir. Entonces hagamos conforme a la justicia. Dios no es injusto, dice el verso 20. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Vea cómo juzgan a Dios. Yo os juzgaré, está diciendo el Señor, oh casa de Israel, y cada uno conforme a sus caminos. Entonces Dios es justo con las naciones, Dios es justo con Israel y Dios es justo con su pueblo. Y fíjese que he ido reduciendo esto desde la humanidad, la nación, a Israel y aún con aquellos que le buscaban, porque va a llegar el punto, el capítulo 34, donde va a hablar de ese grupo más cerrado, los pastores y las ovejas, y directamente va a hablar a ellos, y creo que también nos está hablando a nosotros. Y yo quisiera hoy entonces ir al capítulo 34 y veamos, ahora sí, Dios es justo en todo como actúa. Entonces cuando llega a tratar a los pastores y las ovejas, ¿cómo va a ser ese Dios? Justo también. Y veamos que los pastores, y de hecho ya habló Yesenia el viernes de esto, acerca de los pastores. Los pastores, ¿quiénes eran? Los profetas, los sacerdotes, los levitas que enseñaban la palabra de Dios, los reyes que debían dirigir al pueblo. De hecho, el rey debía escribir, decía la ley, de puño y letra, toda la ley de Dios, y leer cada día en ella para que no se apartara del camino del Señor. La tribu de Leví no tenía un territorio. De hecho, no eran 12 tribus, en Israel eran 13 tribus, porque había una tribu, la tribu de Leví, que estaba distribuida entre las otras 12. ¿Y cuál era el papel de esa tribu? Recordarle al pueblo la palabra de Dios, pero dejaron de hacerlo. El profeta, que viene de la palabra profetes, ese profeta, ¿qué debía hacer? Era alguien que estaba delante de un Dios y hablaba al pueblo. En Ezequiel nos dice, y Dios le decía a Ezequiel, oirás mis palabras y las hablarás al pueblo. No hacía otra cosa, no le ponía de su cosecha, no inventaba cosas, no inventaba enseñanzas, oía solamente la voz de Dios y hablaba directamente la voz de Dios. Pero todas estas personas que tenían ese papel no cumplieron su papel. Vamos al capítulo 34, verso 2, y vemos cómo eran los pastores. Dice al principio, o hablando de cómo son estos pastores, Dios se lamenta. Y en la segunda parte, cuando le está diciendo hijo de hombre, que habla a ellos, al final donde está el signo de admiración, dice, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. O sea, esos pastores, ¿qué debían hacer? Cuidar del rebaño, apacentar el rebaño, cuidarlo de los lobos, alimentarlos donde hubiese pastos buenos, donde hubiera agua. Si había mal tiempo, cubrirlos en algún lugar, porque se mueren de frío. Entonces, este era el trabajo del pastor. Pero estos pastores, ¿qué hacían? Solamente se cuidaban a ellos mismos, no les interesaban los demás. Ahora, no era el trabajo del pastor apacentar al rebaño, pero ellos se alimentaban a sí mismos. Y cuando habla aquí de pastores, a veces nos referimos o pensamos en un pastor de una iglesia, pero cuando habla aquí de pastores, eran pastores que llevaban ovejas, y era la imagen que Dios está poniendo para que ellos entendieran, porque era un pueblo o muchas familias todavía tenían este trabajo de pastorear ovejas. Eran seminómadas, aunque tenían su lugar de residencia, pero salían a buscar los lugares donde había alimento para sus ovejas. Este era el trabajo, y dice, ustedes saben que de esta manera se alimentan los rebaños. En el verso 5 del capítulo 34. Entonces ellos mismos estaban provocando que hubiera mal sobre el rebaño. Dice, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de las fieras del campo, y se han dispersado. Por causa de los malos pastores, el pueblo o el rebaño va a sufrir. Y dice en el verso 6 que anduvieron perdidas, y al final del verso 6 dice, y no hubo quien las buscare ni quien preguntare por ellas. Y yo recuerdo
un canto, bueno, no solamente es un canto, pero lo recuerdo como canto, cuando Jesús habla acerca del pastor que va a buscar a la oveja perdida. Pero recuerdo el canto porque cuando yo era niño lo escuchaba mucho y me encantaba. Y yo sé que algunos de aquí o los que me escuchan también conocieron este canto, que decía: eran 100 ovejas que había en el rebaño, eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde al contarlas todas le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró llorando y temblando de frío, pero la tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Y este canto, la segunda parte, dice: esa misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que rabundas van, vagan por el mundo sin Dios y sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. Y esto es lo que muchas ocasiones está pasando, porque los pastores, y ahora voy a hablar, los que debiéramos enseñar la palabra de Dios, no estamos enseñando la palabra de Dios. Escucha predicaciones que hablan sobre superación personal, hablan sobre finanzas, hablan sobre, no sé, tantas cosas. Algunos hasta han tomado enseñanzas paganas como declaraciones, pactos, que eso lo usaban la gente del mundo y ahora quieren poner eso como enseñanza de Dios. Entonces, ¿qué hace el pueblo? O sea, si el pastor está dirigiendo mal al rebaño, ¿a dónde va a ir ese rebaño? Al despeñadero. Por eso cuando en ocasiones a veces la palabra resulte difícil o dura, es mejor escuchar la palabra de Dios, porque nos va a decir dónde está la advertencia, dónde está el peligro y cuál es el camino que el Señor está pidiendo. Así que es una responsabilidad de mí, de todos los que enseñamos aquí, maestros, de todos los que tienen ministerio, de usted, padre o madre, si enseña en su casa o debe enseñar en su casa. Es una responsabilidad suya enseñar correctamente la palabra de Dios, porque si no el pueblo sufre. En el capítulo 33, verso 10, mire, antes habíamos visto que estos pastores dejan a las ovejas perdidas y no las buscan, pero en el capítulo 33, verso 10, mire cómo ve Dios a estos pastores. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores. ¿Cómo está Dios? Contra esos pastores. ¿Y por qué está contra esos pastores? Al final del verso 10 dice, a ver, permítame, no, 34:10, perdón, 34:10, yo le dije 33, 34:10. Así ha dicho Jehová el Señor: aquí yo estoy contra los pastores. Y dice que va a reclamar porque no han cumplido con su trabajo. Pero al final del verso está diciendo: ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. O sea, ¿cómo está viendo Dios a ese tipo de pastores, de maestros o de líderes que están engañando al pueblo y que están haciendo que se pierda? ¿Cómo los ve? Como lobos que se están comiendo a las ovejas. Y lamentablemente a veces esos mensajes o ese tipo de enseñanza es bien recibido por la gente. ¿Por qué? Porque es lo que quiere oír. La gente quiere oír: todo te va a ir bien. Pero cuando la palabra de Dios dice: si pecas vas a morir, mejor eso no lo predicamos, porque la gente se puede ofender. O cuando la palabra de Dios dice: si mientes es pecado. O cuando la palabra de Dios dice: si adulteras es pecado. Eso no lo predicamos porque le puede doler. Pero no es engañar eso a las ovejas, darles un camino errado. ¿A dónde van? A la muerte. En Ezequiel 22:27, aquí nos va a hablar precisamente sobre estos pastores o los líderes del pueblo de Israel. Y dice de esta manera: sus príncipes en medio de ellos son como lobos que arrebatan presa.
derramando sangre para destruir las almas. ¿Por qué lo hacen así? Lea conmigo la siguiente parte. Para obtener ganancias injustas. ¿Qué hacían entonces estos príncipes o los que guiaban al pueblo? Eran los gobernantes. Para obtener ganancias injustas. ¿No pasa eso? Y vea el siguiente verso, porque hay algo que le tengo que decir que a veces nos da vergüenza como cristianos. ¿Por qué nos da vergüenza? Porque a veces cualquiera que se llama cristiano dicen, ese es cristiano o esa iglesia es cristiana, cuando no son cristianos. Bueno, verso 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizaban vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Ellos decían que hablaban la palabra de Dios y era mentira, Dios no les había hablado. ¿Y por qué decía esto de iglesias que son falsas? Hemos escuchado últimamente y me dio hasta pena que en los periódicos lo pusieran, la iglesia la luz del mundo, una iglesia evangélica. No, hermanos, esa no es una iglesia evangélica. Esa siempre dentro de la iglesia cristiana ha sido considerada una secta. Esa no es una iglesia evangélica. Y entonces, ¿qué hacen? Con eso están manchando la imagen de toda la iglesia cristiana. Y es cierto, no debemos estar juzgando y fijándonos de qué predican o no predican. Pero si usted va al internet, usted va a ver cada predicación que no tiene fundamento bíblico, cada predicación que usted ve que solamente es interés del hombre o de organizaciones. Y lamentablemente, eso, ¿cómo deja a la iglesia cristiana? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque dentro del rebaño del Señor, y cuando hablamos del rebaño del Señor, no estamos diciendo que todos sean del Señor. Hay ovejas y hay cabritos. O para que se entienda, hay borregos y hay chivos. No, y eso lo dice la Biblia, y ahorita lo vamos a ver. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. No es lo mismo, pero más barato, ¿no? Como el doctor Simi. No es el pueblo de Dios. Dice en el capítulo 34, verso 10, que ya leímos hace un momento, ¿cómo está Dios? Yo estoy contra esos pastores y voy a demandarles de su mano esto que están haciendo. Pero enseguida dice en el 34:10 lo que no leímos hace rato, y les haré de apacentar las ovejas y ya no se apacentarán a sí mismos. ¿Qué va a hacer Dios? Los va a exhibir y va a mostrar su mentira. ¿Cómo lo va a mostrar? A través de la palabra de Dios. Sin embargo, si usted no medita esa palabra de Dios, usted no va a saber si ese es un mensaje correcto o no. ¿Cuántos tienen algún negocio o venden? O de hecho cualquiera. Cuando usted recibe su sueldo o va a comprar algo y le dan cambio, ¿qué hace con los billetes? Sea sincero. ¿Qué hace? Agarra, lo recibe y se lo echa, ¿no?, a la bolsa. Primero hace cuentas, pero ¿qué más hace? Lo toca, ¿verdad? Ahora que más si le dan uno de a 500, ¿qué hace? Ya ni los conocemos esos, pero lo toca para ver si es falso o verdadero. Muy bien. Viene alguien y le vende una cadena de oro. Mira esta cadena de oro de 48 quilates. No existen, ¿eh? Pero hay quienes son tan falsos que hasta le van a decir que son de 48 cuando es de 24 lo máximo. Pero le van a decir, mira esto, ¿usted qué hace? ¿Lo compra luego? Antes se cerciora que sea verdadero, que sea real. Pero ¿qué pasa con estos falsos pastores? Si usted no conoce la palabra de Dios, va a ser engañado. Por eso tiene que conocer la palabra de Dios. Y lamentablemente a veces de una palabra, de un verso, se hacen desviaciones completas y toda una iglesia, todo un movimiento se va tras esa mentira. Por eso es tan importante que la iglesia de Dios esté siendo apacentada, alimentada ¿con qué? Con la palabra de Dios, pastos verdes. Dios será justo al juzgar a Judá
y a castigar a esos malos pastores que están obrando de esa manera? Recuerde, estamos meditando en Ezequiel, y cuando Dios le está hablando a Ezequiel esta profecía, ellos están exiliados ya en Babilonia, año 586 antes de Cristo, porque es después de que cayó Jerusalén, año 586 después, perdón, antes de Jesucristo. En ese año ellos están exiliados y Dios les está diciendo: por la maldad de esos líderes, ustedes están aquí. Y entonces el pueblo y las ovejas, ¿qué dirían? Nuestros maestros nos enseñaron mal, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros gobernantes nos enseñaron mal. Pero Dios dice: no, yo voy a cuidar de ustedes. Capítulo 34, verso 11 al 16. No voy a tocar abundantemente eso porque es todo un tema, pero Dios le va a estar diciendo del verso 11, por ejemplo, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién va a hacer esto? Dios. En el verso 12 dice, a mitad del verso: y las libraré. Las buscará, las reconocerá quiénes son suyas y las librará, como dice Juan 10:10. Hablando del buen pastor, dice que sus ovejas conocen su voz y le siguen. En el verso 13 dice que no solamente las libra, verso 13, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré. O sea, las voy a juntar de todos los lugares para que estén conmigo. En el mismo verso dice: cuando las junta, y las apacentaré. O sea, las va a alimentar. En el verso 14 nuevamente dice que las va a apacentar. Llegando al verso 15, este sí lo leemos juntos: y apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. O sea, las va a llevar al rebaño, a un lugar seguro. Ahí las va a tener. Dice Jehová el Señor, verso 16: yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Entonces son 10 cosas. Bueno, luego usted lo busca ahí en esos versos. Son 10 cosas que el Señor va a estar haciendo con su pueblo. Hasta este momento no son los pastores, es Dios mismo el que es el pastor. Y luego dice que Él va a enviar un pastor. No voy a tocar este punto, pero Él va a enviar un pastor. De esto habló Jess el día viernes. ¿Y quién es ese pastor? Jesús. Dice, y Él las va a llevar y entrarán por esa puerta, un camino tal vez estrecho, pero es el camino que lleva a vida eterna. Y Él las va a apacentar y las va a llevar en sus brazos. Entonces Dios está buscando esas ovejas, las está librando, las está juntando de todas las naciones, las apacienta, busca a una la perdida, venda a las que están heridas y fortalece a unas débiles. En Marcos 6, verso 34, cuando Jesús está predicando, vea cómo Dios ha cumplido esta profecía. Verso 34 del capítulo 6. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué hizo entonces el pastor? Comenzó a enseñarles. De hecho, después ahí vamos a ver también la alimentación de 5,000, porque está mostrando que Él como pastor alimenta a sus ovejas con la palabra y con alimento físico. En el capítulo 34, verso 16 también de Ezequiel, aunque Dios está diciendo que Él va a cuidar a sus ovejas, viene un juicio al final del verso 16. Dice, también Él va a destruir ¿a quién? A la engordada y a la fuerte. ¿Quiénes eran estos engordados y fuertes? Según lo que habíamos leído antes, los que se apacentaban a sí mismos, los que no tenían cuidado de los otros, esos pastores. ¿Por qué Dios juzga a las ovejas? Porque dice aquí que va a destruir también a la que está engordada. ¿Por qué no juzga solamente a los pastores, a los malos pastores? Porque finalmente ellos eran malos pastores. Porque no todas las ovejas dentro del rebaño eran dóciles, eran obedientes a la voz del pastor. Y no estoy hablando del pastor de una iglesia, estoy hablando a la voz del pastor, que es Jesucristo. Porque a veces nos queremos tomar los atributos de Jesús, ¿no? Los hombres. No, esos son de Dios, son de Jesús.
nosotros solamente somos servidores suyos. Pero veamos cómo era el rebaño. Pobres ovejas, ¿no? Mal enseñadas. ¿Cómo sería ese rebaño? ¿Alguien ha pastoreado alguna vez ovejas? ¿Sí? ¿Qué? Así. Acá también el hermano. ¿Y cómo son? Son tremendas. Al lado de las cabras son muy dóciles, pero dice el hermano, aún las ovejas se desparraman por todos lados. Y cuando llueve, ¿no? O sea, cuando viene el peligro también. Dice un predicador que fue a África y estaba viendo cómo un león devoraba una oveja. Un león devoraba una oveja. Y entonces todas las demás ovejas, ¿qué hicieron? La voltearon a ver y veían que el lobo devoraba las ovejas. No me está haciendo nada, está devorando otra oveja. Pero esas ovejas no sabían que al terminar con esa oveja que estaba devorando, la siguiente era ellos, uno de ellos. Hermano, a veces como ovejas también nosotros tenemos responsabilidad. A veces, como dice el hermano, tampoco hemos sido cuidadosos como ovejas, dóciles. Voy a ver primero las diferencias entre ovejas y cabras, porque no son lo mismo. Mire, una oveja, vea desde aquí, yo lo busqué. Una oveja tiene 54 cromosomas y una cabra 60 cromosomas. O sea, son muy parecidas, pero no se pueden cruzar. Son una especie diferente. No se pueden cruzar. También sus hábitos alimenticios son distintos. Las ovejas comen hierba y trébol, y las cabras les gustan las ramas, las enredaderas, se suben a los lugares peligrosos, ¿o no? Allá andan buscando. Bueno, también las cabras son independientes. Se van para allá, para todos lados. No oyen al pastor. Pero a las ovejas prefieren estar en un rebaño. Las ovejas producen lana, las cabras solo pelo. O sea, y no estoy hablando de lana porque muchos dicen lana. No, nada. No. O sea, ellos se abrigan y aún lo que ellos producen sirve para abrigar a otros, dan trabajo. El chivo no. El chivo además es más fuerte, ¿no? En olor. Para la carne también cuando la cocina es más fuerte. Entonces la otra es más suave. También las cabras hay en abundancia salvajes. Pero normalmente el cordero o la oveja está en rebaño y no vive salvaje. Necesita ese cuidado. Es doméstica. Por eso el Señor está presentando a su pueblo de esta manera. Dijo, hay malos pastores, pero luego va a hablar del rebaño. Por eso hablaba del rebaño de Dios al principio. Dios está siendo justo. Y mire, hay diferencias entre carnero, que es un adulto de oveja, y un macho cabrío, que es el adulto de la cabra. Y dice el capítulo 34, verso 17: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja. Parece que ambas fueran ovejas, pero la palabra que utiliza en hebreo es se, que quiere decir juzgo entre el rebaño y rebaño, o entre ganado y ganado, aunque en español nos tradujeron oveja y oveja, pero dice entre ganado y ganado. Pero luego aclara el mismo verso, entre carnero y macho cabrío. El carnero es el adulto de la oveja y el macho cabrío es el adulto de la cabra. Dice, hay diferencias en este rebaño. Miren el verso 18, cómo la cabra es salvaje y aún no se conforma con lo que recibe de alimento, sino que destruye todo. Parece que así es, ¿no? Y pisotea todo. Verso 18, dice que Dios les había alimentado, pero ¿cómo actúan ellos? Os es poca cosa que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestro pasto queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies lo que queda. O sea, la cabra, ¿qué hacía? Comía, no me gusta, lo destruía. Iba a tomar agua y
chapoteaba ahí o chacoteaba, no sé cómo se diga, pero ahí está pisando y entonces dejaba el alimento que otro podía comer, lo echó a perder. El agua que otro podía beber, lo enturbió. O sea, son ese tipo de personas que no están a gustos con la enseñanza y a todo le ven pero. Y no estoy hablando de la enseñanza de un hombre. No están a gustos con la palabra de Dios. Ahora hay movimientos, usted sabe que hay gente que quiere cambiar la palabra de Dios. Es que eso no queda con nuestra ideología o con nuestro pensamiento. Cambiemos eso. O sea, quieren que Dios se adapte a ellos y no nosotros a Dios. ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos formó? Él nos formó a su imagen. Nosotros debemos tener la imagen de Él, no querer hacer a Dios a nuestra imagen. Luego dice el verso 19, y mis ovejas, aquí sí ya habla de corderos, la palabra es son en hebreo. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies han enturbiado. O sea, las ovejas, como son más dóciles, sufren por ese actuar. Están dañando al mismo rebaño. Dentro del rebaño están esas cabras, no solamente dañan lo que van a comer, sino atacan, hieren a las demás ovejas. No sé si eso le ha pasado en alguna ocasión. Hacen daño al pueblo de Dios. Verso 20. Por tanto, así ha dicho, dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre oveja engordada y oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. O sea, ¿qué están haciendo? No se conforman con lo que el pastor les da y aparte están lastimando al pueblo. Quiero que reflexionemos. ¿Somos de aquellos que oramos por el hermano que está pasando por una dificultad? ¿O somos de aquellos que ponemos el dedo sobre ese hermano? Y no solo el dedo, a veces hasta el pie. Ya está caído, que no se levante. ¿O somos de aquellos que estamos orando y poniendo la mano, el hombro, para que nuestro hermano se levante? Nuestra actitud, nuestro carácter va a mostrar qué parte somos del rebaño, pero también cuál es el trato que Dios tendrá con cada uno de ellos. Entonces, por eso Dios va a cuidar a los suyos. En el capítulo 34, verso 22, dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y voy a juzgar en mi rebaño. Entonces Dios, en el verso 23, va a apacentar a los que son suyos, aún en medio de esta dificultad y sobre todo en este mes, hermano, que hay tanto ataque a veces a la iglesia, a la palabra de Dios. Dice en el verso 23: y levantaré sobre ellas un pastor y él las apacentará. ¿Quién es ese pastor? Jesucristo. No vamos a tocar ese punto, ya tocó algo Yese, pero sería otro tema. Pero Dios está prometiendo: yo voy a enviar al verdadero pastor, el príncipe de los pastores. Nosotros no somos quienes pastoreamos la iglesia, es el Señor. Nosotros, ¿qué debemos ser? Servidores solamente. Nuestro trabajo es enseñar, dar alimento. Verso 25. Dios tiene cuidado de sus ovejas, no solamente las va a alimentar, las va a apacentar, a través de Jesucristo va a hacer esto, sino que Él las va a llevar a lugares seguros. Dice: y estableceré con ellos pacto y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. ¿Por qué? Porque el pastor está allí. Déjeme contarle rápidamente la historia de Bernie. ¿Alguien conoce a Bernie? Y varios conocen a Bernie. Bernie es mi perrito. Y van a decir: ¿por qué Bernie? Porque ese Bernie era un perrito que estaba en la calle y se estaba muriendo. Entonces mis hijos lo vieron, y una vecina, y se dieron cuenta que todavía estaba vivo. Pensaron que ya estaba muerto y lo empezaron a cuidar. Le daban alimento por una jeringa y estuvo así más de un mes sin abrir los ojos, sin comer. Y se levantó y ahora ya camina por ahí, lo escuchan luego que está ahí dando lata. Bueno, pero si ese perrito no recibe la ayuda de una persona, ¿qué le pasa?
Si ese cordero no recibe la ayuda de un pastor, se muere. Ahora que este animalito ya se levantó, ¿sabe qué hace? A las 9 de la mañana me está ladrando porque quiere comer y quiere que lo saque a caminar. A las 2 otra vez, a las 8 otra vez. O sea, ese perrito depende 100% de mí. Luego salgo y me subo al carro y ¿qué cree que quiere hacer? Se quiere ir conmigo. Y si no estoy, cuando llego está llorando o está reclamando. Bueno, ¿cómo debía ser el cordero o la oveja que confía plenamente en su pastor? En Jesús. Así, le ha dado vida. Depende de Él, todo lo tiene de Él. Cuando está lejos del pastor, ¿qué quiere hacer? Quiere que el pastor esté ahí cerca de Él. ¿Cómo somos nosotros? Ay, mejor si solamente hubiera un culto entre semana, ya no iría todos los demás días. Ay, qué pesada es la palabra de Dios. Ese es el alimento que el Señor nos da. Ay, no tengo ganas de orar. Hermano, eso es tener comunión con el Señor, eso es alimentarse del Señor. Él es nuestro pastor. Debemos de tener esa comunión con Él. Dice el capítulo 34, verso 26. Al final del verso dice: y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición serán. O sea, ¿qué va a enviar Dios? Una lluvia de bendición en su tiempo. Acabamos de pasar temporales. Cuando vinieron las lluvias en Chihuahua, fui hace unos días, es seco, pero vino la lluvia y ¿qué pasó? Inundaciones. E inundaciones por acá y en otros lados sequía. Pero Dios dice: si me obedecieran, yo enviaría la lluvia en su tiempo. Es bendición. Verso 28. No serán más por despojo de las naciones. Entonces no seremos más avergonzados. Y enseguida dice: sino que habitarán con seguridad y no habrá quien los espante. Verso 31. Lea conmigo: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Quiero concluir en esta tarde. Dios no es injusto cuando juzga. Dios no es injusto al juzgar a Judá, que estaban ya en exilio. Dios no es injusto al juzgar nuestra generación, hermanos. Porque baste que para ver nada más la televisión, los noticieros, ¿y qué vemos? No necesito decirlo. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que se está viviendo. ¿Cómo queremos que no haya juicio de Dios? Los malos pastores devoran, engañan a las ovejas, buscan un beneficio. Pero Dios promete que Él va a enviar su pastor para cuidarlos, guardarlos. Cuando nosotros vemos ahora nuestra sociedad, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Destruir, eso es progreso. Están destruyendo no solamente la palabra de Dios, están destruyendo la moral, la sociedad, la cultura, la familia, la economía. ¿Será Dios injusto al juzgar a nuestra generación? Pero dentro de esa generación están sus ovejas. Y tenemos que vivir ahí. Y a veces somos heridos. Pero por eso, ¿cambiará nuestra naturaleza? Ellos están ataca y ataca. ¿Y qué hace la oveja? ¿Responde de la misma manera? No. No puede responder de la misma manera porque su naturaleza es otra. No puede vivir de otra manera porque su naturaleza es otra. Hermano, aunque venga todo esto y venga toda esta depravación, el pueblo de Dios no puede vivir de otra manera porque es nacida de Dios, porque tiene la naturaleza de Jesucristo. No puede vivir de otra manera porque se alimenta de la palabra de Dios diariamente. Y aunque el mundo cambie, la iglesia debe seguir viviendo como pueblo de Dios, como nacidos de Dios. Dice Mateo capítulo 9, verso 36 al 38.
Jesús, al ver la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tiene pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Verso 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos? Rogar al Señor que levante hombres y mujeres, iglesias, que hablen verdaderamente la palabra de Dios. Rogar al Señor que dentro de las iglesias se levanten hombres y mujeres que amen a Dios, y que aún a pesar de todo lo que estemos pasando, se mantengan firmes en la obediencia a Dios. Tenemos que orar no solamente por los pastores, y estoy hablando ahora sí, hablando de líderes, maestros. Tenemos que hablar con ellos para que no sean movidos por el interés, por lo que funciona para el mundo, para que no reciban ataques. No, tenemos que orar para que sean firmes, pero tenemos que orar también por el rebaño, porque está siendo atacado por el enemigo, porque dentro del rebaño ¿qué hay? Hay ovejas y hay cabritos, chivos. Y tenemos que orar para que juntamente con el trigo se levanta la cizaña, para que Dios haga diferencia y cuide a los que son suyos. Dice Juan capítulo 21 versos 15 y 17, y con esto te voy a invitar a ponerte en pie también. Jesús le dice a sus discípulos, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ya de que Jesús ha resucitado y se encuentra con ellos: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Cumple ahora ese papel, hermano, para que el pueblo de Dios esté unido. Eso tenemos que hacer los pastores, los que enseñamos. Pero también recuerde cómo eran esas ovejas. No todas eran obedientes. También el pueblo de Dios tiene que estar pendiente de la palabra de Dios. Verso 16. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y aquí le decía a Jesús a Pedro: agapao, o sea, me amas, pero con ese amor puro como de Dios. Y Pedro respondía: fileos, te amo como hermano. Jesús no estaba pidiendo ese tipo de amor, fileos, como el de hijos, de familia, sino el amor puro, como el amor perfecto que se tiene hacia Dios. Le vuelve a preguntar en el verso 17, le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Si realmente amamos a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar del rebaño. Ese es mi papel, pero también ese es el papel suyo, hermano. Eso es lo que usted tiene que hacer: cuidar de las ovejas. Acá arriba tal vez yo estoy enseñando y soy pastor, pero bajándome ahí, yo soy rebaño también. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos, porque el lobo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es importante que oremos por nuestros hijos que van a la primaria, secundaria, a la preparatoria, a la universidad, que están en alguna responsabilidad, en algún trabajo. Por nosotros mismos, que Dios esté guardando nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie. Señor, somos tu rebaño, somos tu pueblo, pero lamentablemente en muchas ocasiones no hemos respondido ni como pastores ni como pueblo tuyo. Hemos avergonzado tu nombre, y más cuando algunos se atribuyen que son pueblo tuyo sin serlo, siendo engañadores, siendo personas que no enseñan tu palabra. Pedimos, Señor, que tú cuides y guardes a los que son tuyos, que los protejas. Señor, si alguno no te hubiese recibido en su corazón y que no está seguro de ser tu pueblo, de ser cordero tuyo, de ser esa oveja de tu rebaño, que hoy, Señor, puedas obrar en su vida, puedas mostrar tu amor, tu Espíritu Santo se revele a él o ella, y que en este momento su vida sea transformada. Queremos entrar en tu presencia, Dios, y que ahí en tu presencia, como esos corderos, podamos descansar, ser alimentados, ser guiados por ti.
Bendice, Señor, a tu pueblo en esta hora. Y Señor, si alguno aquí ha tenido este llamado en su vida, que hoy puede entregar su vida a ti y decir: Señor, yo quiero ser tu pueblo, quiero ser tu rebaño y quiero ser pastoreado por ti, enseñado por tu palabra, alimentado por tu palabra, tener agua viva de tu Espíritu Santo. Y Señor, que aún venga la dificultad, pueda dormir confiando en ti, pueda saber que tú me guardas y me cuidas, que tú me guías. Padre, guarda a tu pueblo y permite que en este tiempo tan difícil tu rebaño, el rebaño de Dios, ese remanente tuyo, realmente surja, se levante y pueda permanecer. Yo los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, hermano.